El divorcio o el cese de relación, o como le queramos llamar, con Estados Unidos es inevitable. Que sea lento, por favor. Yo creo que la Unión Europea está, en cierto modo, en shock. Estamos en shock. En los próximos minutos vas a descubrir por qué Europa ha pasado de ser una potencia a convertirse literalmente en un gusano militar. Porque América Latina es el tablero de ajedrez donde China y Estados Unidos se van a jugar su futuro y el tuyo. Y por qué Trump no es el culpable del desorden mundial, sino solo la gasolina que ha hecho explotar un sistema que ya estaba muerto. Dicen que lo que no sabes no puede hacerte daño. Mentira. En geopolítica lo que no sabes es exactamente lo que te va a arruinar. Hoy no venimos a hacer un análisis de salón. Venimos a hablar de un mundo que se cae a pedazos y de cómo los que mandan están cambiando las reglas. Lo sabe bien Sonia Alda Mejías, directora del Máster en Seguridad Internacional de UNIR. Cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento y este es el mundo en el que vivimos. Y es una situación que nos genera extraordinario shock. Ahora creo que vamos a entender todos que era vivir en un mundo ordenado. Y un mundo ordenado fue, pese a las infinitas críticas que pueda tener, el orden internacional de la Guerra Fría y también el orden liberal internacional, ¿no? Ese orden liberal internacional que cuando cae el muro de Berlín pensamos que ya no están los malos y que por tanto solo cabe el desarrollo de los principios que sostienen este orden internacional, que serían democracia, multilateralismo, libre mercado y soberanía nacional. No nos queda ni uno. ¿Lo has oído? Ni democracia, ni libre mercado, ni soberanía. El tablero ha saltado por los aires. Si crees que el mundo funciona como te contaron en el colegio, estás indefenso. Y estar indefenso en 2026 es un lujo que no te puedes permitir. Mientras el mundo se vuelve salvaje, Europa está en una esquina, esperando que alguien venga a salvarla. Pero nadie va a venir. El general Francisco José Dacova, general de brigada de infantería retirado, dice que, en cierto modo, aún somos menores de edad. Yo creo que Europa en estos momentos es un poco como ese niño pequeño que es absolutamente dependiente de otros, de unos adultos, que no precisamente son unos compañeros de viaje amigables. Europa es prácticamente absoluta dependencia energética. La energía en Europa cuesta 3 veces más que, por ejemplo, en Estados Unidos, con lo cual tenemos una enorme dependencia tecnológica y digital. Entre las 50 primeras empresas tecnológicas del mundo apenas hay 3 o 4 empresas europeas. Tenemos además, relacionado con esto, una absoluta dependencia de minerales estratégicos que son necesarios para el desarrollo tecnológico y también de fuentes de energía. Tenemos una absoluta dependencia en temas de seguridad y defensa gravísima. Dependemos de otros para comer, para calentarnos y para defendernos. Europa es ese gigante que tiene dinero pero no tiene músculos. Y claro, cuando el que tiene los músculos decide que ya no quiere ser tu amigo, corres el riesgo de quedarte con cara de tonto y un problema que no sabes cómo resolver. Esto afecta a las cadenas de suministro, a la seguridad jurídica y a las inversiones. La vulnerabilidad económica de Europa ya no es una teoría, es un hecho. Yo creo que la Unión Europea está en cierto modo en shock. Pocas veces que hemos reaccionado de una manera, todos recordamos como la presidenta von der Leyen cogió un avión y se fue corriendo al campo de golf privado del señor Trump en Escocia a firmar rápidamente un acuerdo comercial que nos impone el 15%. Por cierto, Rusia tiene el 10%. El 15% de aranceles y se arguyó que era lo mejor que se podía hacer para evitar males mayores y que si eso daba una cierta estabilidad, pues el 15% era asumible, ¿no? Ese estupor, dicen los expertos, que es el resultado de estos años de indolencia. En el patio de este colegio global, los músculos son lo único que se respeta. Y Europa ha preferido ignorar el gimnasio. Europa, la Unión Europea, la integración europea, ha avanzado habitualmente a golpe de crisis. Ha habido una crisis económica que ha afectado a todo el mundo, pero los europeos hemos sido golpeados por sucesivas crisis, una crisis migratoria en el año 2015 como consecuencia de los acontecimientos en Siria o en Oriente Medio, los acontecimientos en Crimea en 2014, porque la guerra de Crimea no empezó en el año 22, sino en el año 14. Hemos tenido un Brexit, hemos tenido una crisis energética, hemos tenido la invasión en fuerza de una parte de Europa.
Hay quien piensa que Europa se va a hundir definitivamente. Se equivoca. Europa es esa vieja estructura que solo se mueve cuando el agua le llega al cuello. ¿Podría ser este caos en realidad el disparo de salida de una nueva era en la defensa europea? Mientras la mayoría entra en pánico, el experto ve el patrón. La crisis no tiene por qué ser el fin, puede ser el acelerador. Y si sabes leer eso, estás 10 pasos por delante de muchos analistas de Telediario. Hablemos ahora de la cruda realidad, del negocio de la guerra y la influencia. Si quieres saber hacia dónde va el dinero y el poder, deja de mirar noticias y mira los mapas. Mirlis Reyes, profesora del Máster en Seguridad Internacional de UNIR, conoce bien cómo se mueven los hilos cuando nadie mira. Y ve en las intenciones de Estados Unidos un movimiento de ajedrez agresivo para asfixiar al rival. Se habla, ¿no?, de una política de Nixon, pero a la inversa. Es decir, Estados Unidos acercarse a Rusia para debilitar a China, que es su principal amenaza. China es la amenaza para Estados Unidos, ya esto está más que declarado hace muchos años. La estrategia es clara. Si quieres ganar a tu mayor enemigo, tienes que elegir bien a tus aliados, por muy incómodos que sean. Y esta elección de aliados suele ir acompañada de movimientos territoriales que para el ciudadano medio no tienen sentido, pero que para un experto en seguridad son la clave de todo. Porque tú lo viste en el telediario ayer, pero es algo muy viejo. Fíjense que lo de Groenlandia no es una cosa de ahora. Esto viene, pues desde 1867, ¿sí? Cuando se concebía que para la seguridad de Estados Unidos se necesitaba controlar lo que ellos llamaban una especie de puerta norte, que es precisamente lo de Groenlandia. Pero esto no es solo un duelo de testosterona entre presidentes, es una guerra silenciosa por el control del patio de atrás. Estados Unidos ha despertado y se ha dado cuenta de que, mientras ellos miraban a otro lado, China se ha sentado a cenar en su propia mesa. Y se ha sentado pidiendo permiso. Mientras Estados Unidos lanza misiles, China juega a otra cosa. Está ocupando los espacios que los demás dejan vacíos. No es solo dinero, es una forma distinta de mandar. No quiero justificar a ninguna potencia, pero la China, con una presencia indudable en la región, lo ha ido haciendo a través de acuerdos comerciales que voluntariamente, propuestas de infraestructura que voluntariamente han firmado los gobiernos de turno latinoamericanos elegidos democráticamente. La acción que se realiza en Venezuela es absolutamente diferente. Es decir, yo creo que deberíamos de pensar en la diferencia de liderazgos hegemónicos que está ejerciendo una y otra. China entra donde los dejan, sin pasado colonial y con la billetera abierta. Es un liderazgo silencioso pero letal. Y cuando Estados Unidos entiende la amenaza, el objetivo ya no es la diplomacia, es expulsar al invitado incómodo. Los protagonistas son distintos y las áreas de influencia en cuestión son completamente distintas. En aquellos momentos estaba muy claro la división, los dos contendientes se respetaban y coincidían en que esas áreas de influencia pertenecían al otro. Hoy las teóricas áreas de influencia de las dos grandes potencias, o 2,5 si consideramos a Rusia, no son excluyentes, todo lo contrario. Quizás el principal objetivo de la intervención en Venezuela y las que puedan venir en el futuro es competir con China en el hemisferio occidental, porque todos sabemos que China a lo largo de estos años se ha convertido, si no en el primero, en el segundo socio comercial de absolutamente todos los países del continente. Expulsar a China de América Latina, así de claro, sin rodeos. Si piensas que las intervenciones en el hemisferio sur son por ayuda humanitaria, es que aún no te han contado cómo funciona el mundo real. Siempre hay un porqué. Groenlandia no es un capricho de Trump, es la puerta norte, es el realismo político en su estado más puro. O controlas tú el paso o lo controlan ellos. Se trata de control, a veces incluso sin un objetivo claro. Mirlis Reyes Salarich es profesora del Máster en Seguridad Internacional de UNIR. Cuando Trump anuncia la extracción de Maduro de Venezuela y hablan de las diferentes etapas que van a decir, la de estabilización, la de reconstrucción y luego la transición, nunca menciona la palabra democracia. Para la estabilización, por eso hicieron una especie de pacto con Delcy, que son al final más lo mismo. La reconstrucción, ahí va el petróleo, inyectar dinero en Venezuela.
y la transición no se sabe ni cuándo ni hacia dónde va. Ahora la buena noticia. Puedes seguir siendo un espectador confundido por los titulares o puedes entender la estructura del poder. Y eso solo es posible con formaciones como la de UNIR, donde se forman los expertos que analizan estos riesgos para gobiernos y empresas. Si lo tuyo por la geopolítica solo era curiosidad, ha sido genial tenerte aquí. Pero igual tú, en cambio, quieres dejar de ser el que se sorprende con las noticias y empezar a ser el que las predice. Con esta invitación nos vamos y con una última reflexión del general Dacova sobre dos bloques que inevitablemente acabarán separados, según sus predicciones. El divorcio o el cese de relación, o como le queramos llamar, con Estados Unidos es inevitable. Que sea lento, por favor, que sea controlado, que por ambas partes controlemos los daños y controlemos los tiempos, porque si no, la situación para Europa es muy preocupante. Y yo creo que eso, evidentemente, Putin lo sabe. Has escuchado a los expertos. El mundo de 2026 va a ser implacable con los que no entiendan las dinámicas de poder. Pero va a ser una mina de oro para quienes sepan leer el mapa. Las empresas, los gobiernos y las organizaciones internacionales necesitan gente que entienda qué está pasando. Alguien que pueda conectar los puntos entre un discurso de Trump, un movimiento militar en China y el precio de las materias primas en América Latina. Ese alguien puede ser tú, pero necesitas método, necesitas análisis profundo, necesitas entender la estrategia detrás del caos. La seguridad internacional no es algo abstracto. Influye en tu futuro económico y profesional. Si tienes la ambición de entender el desorden y convertirte en un experto indispensable, pídenos información sobre el máster en Seguridad Internacional de UNIR, porque contigo o sin ti el examen ya ha empezado. Hasta aquí nuestro Campus UNIR. Nos escuchamos en el próximo episodio, que se emitirá en un mundo que será, seguro, aún más caótico e imprevisible. Ahí lo dejo. Mejor que te pille preparado. Gracias por estar ahí, donde nosotros ponemos las respuestas y tú la curiosidad. Hasta pronto.